Hoy vamos a hablar de una guerra, pero no es una guerra cualquiera. Es una en la que un país le declaró la guerra a unos pájaros y perdió. Esta es la historia del conflicto militar más ridículo del siglo XX. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag Datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hablar de una de las guerras más bizarras de la historia. No es la guerra de los emus, es la gran guerra del emú. No hay ninguna diferencia, simplemente quería sonar un poco más dramático. Nos vamos a ir a Australia a pelear contra unos pájaros, pero si vamos a ir a otro país, mejor auspiciados. Porque si después de ver este video te pinta ir a Australia, vas a necesitar a los amigos de Surfshark, que son quienes patrocinan este video. Ya lo sabes, Surfshark, que es una VPN, que es como si en vez de conectarte a internet directamente te conectaras a otra compu, que es la que se conecta a internet, y te sirve para varias cosas, pero principalmente para dos. Como medida de seguridad para conectarte a un wifi público, porque si no tiene las medidas de seguridad correctas, alguien con el conocimiento suficiente podría estar viendo tus datos. Pero vos con una VPN le agregás una capa de seguridad. Entonces, si alguien quiere ver qué estás haciendo, no puede ni tampoco puede ver desde dónde. Así que si trabajás mucho en bares o en lugares así, es súper útil. Y el otro uso más común es que vos podés simular que te estás conectando a internet desde otro país que vos elijas. Por ejemplo, Australia. Entonces vos podés ver pelis o series del catálogo de un servicio de streaming de otro país. O si estás vos de viaje, para ver el de tu propio país. O si estás de viaje también para abrir tu home banking, ver sitios de compras con los precios de otros lados, un montón de usos. Además, con una sola cuenta lo puedes usar en todos los dispositivos que quieras, tiene soporte 24/7 y tiene reembolso por 30 días, así que medio que lo podés testear gratis. Y después tenés servicios adicionales como antivirus, un sistema de monitoreo que te avisa si tu información se filtra en algún lado, la posibilidad de hacer búsquedas con resultados completamente orgánicos y un montón de cosas más. Pero además, en la descripción yo te voy a dejar un link para que uses mi código de descuento, que es Molinari, que te da 4 meses extra. Y ahora sí, ponete el casco y arranquemos. Muy bien, imagínense esto, Australia 1932. No tengo la menor idea de cómo era Australia en 1932, pero imagínense. El mundo está en plena Gran Depresión, los granjeros están desesperados y de repente, ¡pum! 20.000 emus. ¿Es emus o emúes? A ver, está bien de las dos formas. 20.000 emuses deciden que es el momento perfecto para invadir los cultivos. Spoiler, no termina bien para los humanos. Pero vamos un poco más atrás para que se entienda toda esta historia. Después de la Primera Guerra Mundial, Australia le dio a muchos militares que habían servido en la guerra tierras para que las cultivaran como un regalo, digamos, en el oeste del país. En 1929 llega la Gran Depresión, que no se refiere al domingo a las 8 de la noche, sino que fueron esos años con una economía en picada en todo el mundo. Como en todos lados estaban muy mal, en Australia le dijeron a esos agricultores que aumentaran sus cosechas de trigo, que el gobierno los iba a ayudar con unos subsidios. Los subsidios nunca llegaron, el precio del trigo siguió bajando y en 1932 la cuestión se puso muy picante porque los agricultores estaban por cosechar y amenazaban con no entregar el trigo. Todas cosas que más o menos nos suenan de algunas otras situaciones. Así que imagínate lo calientes que estaban los granjeros y así de la nada les caen 20.000 emus. ¿Qué corno es un emú? Tanto que lo venimos nombrando. Bueno, es como un avestruz pero de Australia. No es un avestruz, pero como para dar una idea. Es un ave, grandota, corre rápido, no vuela, tiene un cuello medio largo, es pesada, de lejos parece un avestruz. No parece un avestruz, pero medio parece un avestruz. Bueno, eso, en pantalla acaba de ver un emú y ya te vas a dar cuenta que es como un avestruz pero que no es un avestruz. Los avestruces de Australia, ponele. ¿Y por qué cayeron los emus? Bueno, porque para darle esas tierras a esos granjeros habían desmalezado, habían limpiado, digamos, un montón de tierras, y cuando les pidieron que aumenten la cantidad de trigo, más todavía, y además había sembrado trigo porque les pidieron que aumenten la cantidad, y además para que haya cultivos pusieron nuevos suministros de agua, entonces había agua y trigo y lugares limpios, y cuestión que los emus, que normalmente migraban del interior a la costa y de la costa al interior, en algún momento pasaron por ahí, vieron que había toda una zona enorme sin maleza, llena de trigo y con agua, y dijeron, esto es un all inclusive para emus, y se quedaron. Así que se mandaron a esas tierras y se pusieron a comer el trigo que estaba para cosecharse. Y además, cuando entraban a los campos rompían las vallas, porque eran grandes y pesados, entonces rompían las vallas, las cercas, digamos, que protegían esos cultivos de otros animales, como por ejemplo de los conejos. O sea,
sea que además de entrar los emus en los huecos que habían dejado de las vallas por culpa de los emus, se metían los conejos que también morfaban el trigo y los otros cultivos. Nada, un despelote de proporciones bíblicas. Así que los granjeros, que ya de por sí venían recalientes porque les habían prometido los subsidios, no habían visto un peso, un dólar australiano no habían visto. Cuando les cayeron los emus, imagínate cómo debían estar, y fueron al gobierno y les transmitieron muy amablemente su preocupación y propusieron una solución. Pero recordemos que estos agricultores, estos granjeros, eran ex soldados. Porque no fueron a hablar con el ministro de Agricultura, no. Fueron a hablar con el ministro de Defensa, el señor Sir George Pierce. Y le dijeron, mira Jorge, tenemos una idea para estos bichos. La idea empieza con A y termina con metralladora. Vamos a recontracagarlos a tiros a los emus. Y si vos te ponés, te recontracagamos a tiros vos también. Esto no está en la historia, esto lo estoy agregando yo como me imagino que debe haber sido. Y el ministro dijo que sí, siempre y cuando los granjeros pagaran las balas. Parece una boludez este comentario, pero vas a ver que no. Al gobierno le pareció también que esto servía como publicidad de que se estaba ayudando a los agricultores, así que contrataron a un creador de contenidos. Era un creador de contenidos de esa época, pero era un creador de contenidos, solo que él no sabía que era un creador de contenidos. Para que fuera a sacarle fotos al asunto y todo y quedara retratado. Porque como sabemos, nada dice tanto gestión responsable de la vida silvestre como una buena ráfaga de balas. Y así nació entonces la Guerra del Emú, en donde se enfrentaban por un lado 20.000 emus y por el otro el ejército australiano. Bueno, no tanto el ejército australiano, más concretamente la división de artillería real australiana. Bueno, no tanto la división de artillería, más bien una parte de la división de artillería. Bueno, en realidad eran 3. Would you believe it? 1 minute. I find that very difficult to believe. Would you believe 2 minutes? I don't think so. How about our 4th date? Sí, posta eran 3. Eran 3 chabones. Esto es más desigual que la pelea de uruguayos contra canguros, que también es otro bicho australiano, cabe decir. Para la gente que no es del Río de la Plata es de un tuit viral de hace unos años, pero bueno, acá nos causa gracia. A mí me causa gracia. Así que en octubre de 1932 se alistaron el mayor Gwynedd, con ese nombre que no tiene ni una sola vocal en castellano, Purse Gwyn Aubrey Meredith, le vamos a decir Meredith de acá en adelante, de la 7ª artillería pesada de la Artillería Real Australiana, que le daba órdenes al sargento McMurray, que a su vez le daba órdenes al artillero O'Halloran, pero igual el sargento disparaba también. Y tenían 2 ametralladoras livianas y 10.000 cartuchos de munición. Y cuando estaban por empezar a cagar a tiros a los emus, les llovió. Posta, les llovió y tuvieron que demorar la cagada a tiros de los emus. Hubo mucha lluvia, una lluvia que duró como hasta noviembre, como varios días, y que hizo que además los emus se dispersaran por una zona más grande. Pero cuando paró la lluvia, ahí sí fueron a buscar a los emus y encontraron como unos 50 y ahí sí les tiraron con de todo. Pero no les pegaron, porque estaban medio lejos. Y entonces la bala no le dieron, porque no, estaban fuera del rango de las ametralladoras. Así que se dieron cuenta de esto, entonces dijeron, bueno, tenemos que estar más cerca de los emus. Entonces trataron de emboscarlos a los emus, pero los pájaros se avivaron y se dividieron en grupitos y corrieron. Les hacían táctica de guerrilla a los bichos. Así todo, igual llegaron a matar a algunos. Un par de días después les armaron una emboscada más piola y como más oculta y con posibilidad además de disparar de más cerca, y los bichos fueron, pero al ratito de que empezaron a disparar, la ametralladora se trabó y los bichos salieron corriendo. Pero además, al poco tiempo, los emus empezaron a dejar a uno de ellos de campana. Se dieron cuenta de cómo venía la mano y entonces dejaban a uno ahí mientras los demás comían, dejaban a uno mirando a ver si venía algún peligro. Y cuando veía a los de las ametralladoras que estaban viniendo, le avisaban a los demás y salían todos corriendo. No se sabe a ciencia cierta cuántos emúes liquidaron en esos días, pero sí que se gastaron casi 2.500 municiones, o sea, un cuarto del total, y los números que tiran es que se habrían matado entre 250 y 500 emúes, de 20.000. La cobertura en la prensa, como se imaginarán, no era muy elogiosa, así que decidieron retirar a las tropas del lugar. Pero esto no iba a terminar así. ¡Aún hay más! Obviamente los emúes siguieron atacando a los cultivos, los agricultores volvieron a pedir apoyo, el primer ministro de Australia Occidental, o sea, lo que sería el gobernador de Australia Occidental, dio su apoyo también a la idea de que vuelvan los militares a reventar a tiros a los emús. Se hizo un informe en donde decía que habían bajado 300 emúes y empezaron a meter presión de vuelta. Así que el 12 de noviembre, sí, habían pasado re pocos días de todo esto, todo lo anterior que conté fueron tipo 4 o 5 días, el ministro de Defensa aprobó que se reanudara la guerra.
Y así fue. Se suponía que iban a mandar más tropas, pero aparentemente no tenían ametralladores con experiencia, así que ahí fue nuevamente Meredith y sus dos subalternos a tirotear emúes. Y con algunos días de mayor éxito y otros de menos, estuvieron todo el resto de noviembre y algunos días de diciembre, dale que te dale, cagando a tiros a los pajarracos estos. El 10 de diciembre de 1932 Meredith se retiró del campo y en el informe que hizo puso que había liquidado exactamente a 986 emúes con exactamente 9.860 disparos. O sea, exactamente 10 disparos por emú, número que es a las claras que lo inventó. Mirá si te va a dar exacto. Y la conclusión de todo esto es que para bajar a un emú le tenés que tirar 10 tiros. Y aparentemente unas 2.500 otras aves de estas habrían quedado heridas y luego fallecido por causa de estas mismas heridas. Pero bueno, esto ya es como más probabilístico. Con muchas críticas de algunos sectores, de ecologistas por supuesto, y de gente que decía que estaban tirando la plata, y de tipos que les parecía que estaba mal agarrar a balazos a emúes, y reconocimiento de algunas otras, como que decían que por lo menos, aunque sea con eso, habían salvado algo del trigo. Trigo que igual me imagino que debe haber quedado tipo, che, la focacha esta tiene un gusto medio como a pólvora. Bueno, ante las municiones que se estaban terminando, el relativamente poco éxito, las críticas de la prensa y algunas cosas más, el gobierno retiró en forma definitiva las tropas. Los emús ganaron por puro cansancio. Los agricultores de la región de todas maneras volvieron a pedir apoyo militar en algunos años posteriores, pero ya sin ser escuchados por el gobierno de turno. A partir de ese momento, después de la guerra de los emús, los australianos optaron por métodos más sensatos como construir vallas. De esto, de la guerra del emú, se hizo una peli medio delirante el año pasado, que realmente no la vi, pero ves las escenas y es re lisérgica. An evil lurks in these lands. I'm scared, Mama. No tiene muy buenas críticas, a decir verdad, pero supuestamente este año o el año que viene, o tal vez a fines del año pasado, debería entrar, o capaz ya entró y no me enteré, en producción, una peli cómica de acción sobre este mismo tema, escrita por John Cleese, está Jim Jeffries también, que esta sí la quiero ver. Así que nada, esta es la guerra del emú, una de las guerras más bizarras de la historia, que involucra a Australia, país hermanado con Argentina, por los enchufes de tres patitas. Si no sabés de lo que estoy hablando es porque tenés que mirarte este video, y si los enchufes no son lo tuyo, mírate este otro que viene acá. Gracias por haberme acompañado este ratito, gente, los quiero un montón, nos vemos la próxima. Chao.